En este vídeo vamos a resolver el eterno debate sobre el uso de tablas de madera en la cocina doméstica. Y además te enseño cómo crear un tratamiento casero para tener bien hidratada y curada tu tabla favorita. Bienvenidos. ¿Qué pasa con las tablas de madera? Hay mucha gente que defiende que usar tablas de madera en la cocina es antihigiénico y es peligroso. ¿Realmente es así? Desde mi humilde punto de vista, la madera es el mejor material que puedes utilizar en tu casa. Ahora bien, hay que matizar bastantes cosas. El tipo de madera que utilicemos, lo bien que la limpiemos y lo bien que la cuidemos y la mantengamos. Pero antes de nada, ¿por qué dicen que el uso de tablas de madera no es seguro? Básicamente porque la madera es un material poroso y es capaz de absorber humedad. Ahora bien, también es cierto que la madera por naturaleza es antibacteriana. ¿Qué significa esto? Pues que es cierto que absorbe y retiene humedad, pero también es cierto que una vez que se seca, las bacterias quedan atrapadas y al no haber ni aire ni agua, se mueren. ¿Qué pasa con las tablas de plástico? En entornos profesionales como por ejemplo la hostelería o la industria agroalimentaria es probablemente el material más adecuado. Primero, porque lo puedes meter en el lavavajillas sin ningún problema. Puedes utilizar productos químicos agresivos para limpiarla y no pasa nada. Además tiene la ventaja de que puedes hacer como códigos de colores y tener diferentes tablas para distintos usos. Por ejemplo, una tabla roja para carne cruda y una tabla negra para carne ya cocinada. Lo mismo con el resto de alimentos, para verduras, para pescados, para alimentos que ya están listos para emplatar. ¿Cuál es el problema fundamental de las tablas de plástico? Al cortar con el cuchillo puedes ir generando microvirutas de plástico que donde generalmente suelen terminar es en tu comida y luego en tu cuerpo. Y además, en los cortes que haces con el cuchillo puede quedar atrapada humedad con suciedad. Y el plástico, al ser un material impermeable, no se va a eliminar ese agua y por lo tanto vas a poder acumular ahí un montón de porquería y de bacterias. Consejo, si tienes una tabla de plástico, lávala en el lavavajillas. ¿Qué otras alternativas hay a la madera? Por ejemplo, las tablas de celulosa. Es básicamente papel prensado. Tienen la ventaja de que no requieren mantenimiento, como sí que hace falta con las tablas de madera, pero a mí personalmente no me gustan nada por el tacto. Son súper duras. Tienes peor tacto al cortar y además los filos te van a durar mucho menos tiempo. Las tablas que sí que descartaría por completo son todas estas tablas que están ahora tan de moda, que si acero inoxidable, que si titanio, las de vidrio, las de piedra. ¿Qué pasa con eso? Pues sí, que son súper higiénicas, pero tienen el problema fundamental de que los cuchillos te van a durar entre 0 y -1. Si aprecias tus cuchillos, no uses ese tipo de tablas bajo ningún concepto. Así que como ya os he dicho yo, para mí las mejores tablas, las de madera. Utilizándolas en un entorno doméstico no hay ningún problema. Y ahora vamos por partes. Primero, ¿qué madera elegir para tu tabla? Variedades de madera las hay por cientos. Pero hay que tener en cuenta dos cosas a la hora de elegir una tabla de madera. Busca maderas que sean densas y maderas que sean de poro cerrado. ¿Qué ejemplos son estos? Por ejemplo, aquí en España, el olivo. La madera de olivo a mí personalmente me encanta. Además de que es adecuada para tablas o para utensilios de cocina, tiene también una veta preciosa. Otros tipos de madera, nogal, arce, acacia, bambú, aunque yo personalmente el bambú nunca lo elegiría. Es una madera mucho más dura, por lo que el filo del cuchillo también se va a acabar resintiendo y el tacto es peor. Y ahora vamos con cómo limpiar correctamente la tabla. Lo más importante es que no la dejes sucia ni húmeda. Si por ejemplo cortas aquí unas pechugas de pollo, deja la tabla en el fregadero y no la limpias hasta el día siguiente, vas a generar un caldo de cultivo de bacterias del copón bendito. Al día siguiente, cuando vayas a limpiarla, probablemente haya chupado toda esa porquería y te va a costar un montón limpiarla. Además, te pueden aparecer ya no solamente bacterias, también hongos, manchas que luego no se van de ninguna manera. El mejor consejo es limpiarla según la has terminado de utilizar. ¿Con qué limpiamos la tabla? Yo utilizo 3 tipos de productos diferentes. El primero es simplemente agua con unas gotitas de lejía. Lo ideal es que sea simplemente lejía, hipoclorito de sodio, que no lleve nada más, ni perfumes, ni detergentes, ni cosas raras. Respeta la disolución que venga en el envase, yo la aplico con un pulverizador, luego enjuago la tabla y la seco bien. Si no la he manchado mucho, con eso es suficiente. Cuando he cortado alimentos con grasa o con más suciedad, que ha quedado la tabla un poquito más sucia, lo que hago además de la lejía es coger la esponja de la cocina con detergente normal y corriente, la pego una repasadita buena, aclaro bien y lo mismo, seco bien la tabla. Si queda un poquito húmeda, la tabla siempre procura colocarla en esta posición, apoyada contra una pared. De esta manera el aire va a circular alrededor de toda la tabla y no va a quedar zonas que se puedan crear hongos o que quede ahí humedad acumulada, que luego eso puede generar también olores raros, lo mismo que os he dicho antes. Bien sequita la tabla, ¿eh? El tercer producto que utilizo es vinagre de limpieza y eso lo utilizo, por ejemplo, cuando han quedado manchas u olores. Por ejemplo, si he cortado mucho ajo y queda ese olor, o he cortado algo con pimentón, que siempre queda la tabla bien manchada, un poquito de vinagre de limpieza, lo mismo, la lavas bien, la aclaras y a secar, y ya estaría. Esas 3 cosas son suficientes para limpiar tu tabla. No utilices detergentes agresivos ni cosas raras, porque lo único que vas a conseguir es secar la madera al final, castigarla, que se te empiece a agrietar y se te estropee. Ahora vamos con la parte del mantenimiento, porque sí, las tablas de madera requieren un poquito de mantenimiento.
Esto es aceite mineral. Si no te quieres complicar la vida, puedes aplicar esto directamente en la tabla de vez en cuando para que esté bien hidratada. Esto además lo que hace es impermeabilizar la madera. ¿Qué ventaja tiene esto? Pues que no va a penetrar tanto la humedad ni la suciedad. Va a ser mucho más sencillo limpiar la tabla y va a ser mucho más higiénico. Pero podemos mejorar las propiedades del aceite mineral añadiéndole cera de abeja. Esta es cera de las colmenas que tenemos aquí en el pueblo. Y mezclando estas dos cosas consigues esta pasta que además de impermeabilizar la madera y hacer que sea más higiénica, reduce la frecuencia con la que tienes que aplicarle el producto. Si tienes la tabla bien cuidada, pues simplemente con aplicar este producto de vez en cuando es suficiente. Si tienes una tabla que está muy vieja, le han salido manchas que no salen, o simplemente quieres restaurarla, antes de nada tienes que darle unas pasaditas con un poco de lija fina. Te estarás preguntando, ¿cómo se hace este ungüento? Pues muy sencillo. Necesitas una báscula de cocina normal y corriente, y aquí simplemente tienes que medir 4 partes de aceite mineral por una parte de cera de abeja. Es decir, si vas a usar 100 gramos de aceite mineral, pues 25 gramos de cera de abeja. Vamos a ir a la calle, pego una lijadita a la tabla y te enseño cómo hago este producto. El proceso es bastante sencillo, simplemente tienes que lijar para eliminar manchas o las marcas de corte más superficiales. En un tarro peso el aceite mineral. Recuerda, 4 partes de aceite por una parte de cera de abeja. Es importante que sea apto para uso alimentario. Hay gente que hace esto con aceites vegetales como el de oliva o el de coco, pero yo no te lo recomiendo. Con el tiempo cogen y transmiten sabores y aromas a rancio. Exactamente lo mismo con la cera, tiene que ser cera de abeja de uso alimentario. Hay otras ceras que se utilizan para cosmética que llevan aditivos, y esa no nos vale. El proceso es súper sencillo, derrítelo todo al baño María y deja que se enfríe. Te quedará un ungüento de textura espesa. Ya estamos de vuelta por aquí, con el producto terminado y bien enfriado. Así que nada, vamos a proceder a aplicárselo a la tabla. Le he pasado un pañito húmedo por encima para quitar el polvo de la madera y ahora con un trapo de tela lo empapo aquí en el producto este y se lo aplico de manera generosa. Hay que esparcirlo bien. Después de una restauración como esta, o si todavía no has curado nunca la tabla, hay que aplicar bastante cantidad, ¿eh? De hecho, es posible que tengas que repetir este proceso 2 o 3 veces, hasta que notes que la madera ya está bien hidratada y no absorbe más producto. Si te sobra un poquito de producto, pues lo mismo, con un trapito seco retiras el excedente. Importante aplicarlo también por los cantos y por todas las caras de la tabla. Y también por la parte de la tabla que no utilizas. Esto va a evitar que se te seque, se las salgan grietas y se estropee, y va a estar siempre bien hidratada. Esto, además de impermeabilizar la tabla, también la hidrata. Es como la crema hidratante que nos echamos nosotros en el cuerpo, pues lo mismo pero para la madera. Con este trocito de madera vamos a hacer un experimento, para que veas lo eficaz que es este producto. Voy a aplicárselo solamente a la mitad. Y ahora quiero que veas lo que pasa cuando derramo un poquito de agua. La parte que está tratada repele el agua y la otra parte, sin embargo, se humedece. ¿Veis cómo quedan ahí las gotas? Mirad cómo fluye el agua. El agua fluye y la tabla ya queda bien seca, sin absorber ni una gota de humedad. Lo bueno de este producto es que además lo puedes utilizar también para otros utensilios de la cocina. Por ejemplo, este mortero que ha hecho mi suegro, que lo ha hecho a mano, con madera de nogal, no solamente hidrata e impermeabiliza la madera, sino que también le da un lustre del copón. Fijaros qué chulo ha quedado, un mortero precioso. Sinceramente creo que este tipo de vídeos son muy útiles, puede ayudar a mucha gente, así que por mi parte, encantado. Si te ha gustado el vídeo, darle a like, y si no te quieres perder más vídeos, suscríbete. Todo este apoyo que me dais me ayuda un montón. Cualquier sugerencia que tengas, te invito a que me la dejes también en los comentarios. Hasta el siguiente. Chao.